se vuelva más segura y por lo tanto se vuelve más atractivo y por lo tanto llegan más usuarios y más holders y así sucesivamente. Aquí habla del Lindy Effect, que ya tocamos en la clase anterior. Aquí explican por qué es muy improbable que algún otro activo digital pueda superar a Bitcoin como dinero. Dice, creemos que es altamente improbable que Bitcoin sea reemplazado por un activo digital mejorado, entre comillas. Y bueno, yo sé que me estoy yendo muy rápido, pero solamente quiero mostrarles cómo Fidelity, uno de los brokers más grandes del mundo, está hablando de las mismas cosas de las que nosotros hemos hablado en clases anteriores. Y bueno, esta es la conclusión del documento en la que dice que el primer logro tecnológico de Bitcoin no fue como una forma de pago o una tecnología de pago superior, sino como una forma superior de dinero. Y que los inversionistas deberían considerar a Bitcoin primero y por separado de otros activos digitales que han venido después de él. Ahora vamos a analizar el reporte especial del que ya habíamos hablado de Wells Fargo Investment Institute, que se llama Understanding Cryptocurrency, de febrero del 2022 también. Y empiezan con la pregunta, ¿criptomonedas, muy temprano o muy tarde? Y algunos de los puntos principales de los que hablan en el documento. Los usuarios de criptomonedas están creciendo mundial y rápidamente. Las criptomonedas parecen estar cerca de una fase de hiperadopción similar a la que tuvo el Internet durante mediados y finales de los 90. ¿Qué significa esto para los inversionistas? Creemos que las criptomonedas son una inversión viable hoy en día. Aquí hablan del argumento de que es demasiado tarde para invertir y dicen, entendemos el argumento de que es demasiado tarde, pero no estamos de acuerdo con él. ¿Por qué creemos que es temprano, pero no demasiado temprano? Y de nuevo, creemos que las criptomonedas pueden estar cerca de un punto de inflexión en su adopción similar al del Internet a mediados y finales de los 90. Y aquí muestran una gráfica parecida a la que utilizamos cuando hablábamos de que el nivel de adopción de las criptomonedas está en el punto en el que estaba el nivel de adopción del Internet, más o menos en 1999. Y luego dicen, ¿qué hacer ahora? Sé paciente. La mayor parte de esta oportunidad está en el futuro, no en el pasado. La capitalización de mercado entera de las criptomonedas es incluso aún menor que la de la compañía de tecnología Apple. Luego, sé prudente y sé cuidadoso. Y aquí podemos ver que realmente sigue siendo un mercado pequeño si lo comparamos con la compañía con el market cap más grande del índice Standard Poor's 500, muy pequeño si lo comparamos con el oro y ni se diga si lo comparamos con el mercado entero de las acciones o de los bonos. Y llegamos al resumen o a la conclusión de este documento en el que dicen, para el inversionista que está tratando de averiguar si es temprano o tarde para invertir en criptomonedas, echar un vistazo a las inversiones en tecnología a mediados o finales de los 90 parece razonable. En ese momento, el Internet tuvo una fase de hiperadopción y nunca miró hacia atrás. Las criptomonedas parecen estar en una fase similar hoy en día. Recomendamos paciencia. Por último, vamos a revisar este reporte anual de investigación de ARK Invest. ARK Invest también es una gestora de fondos gigantesca en Wall Street dirigida por Cathie Wood. Y algo muy interesante de ARK Invest es que están creando fondos de inversión para proporcionarle a sus clientes oportunidades para invertir en tecnologías del futuro. Aquí podemos ver, por ejemplo, que están haciendo estudios, investigación e inversión en inteligencia artificial, en tecnología de baterías, en blockchain, en robótica y en estudios genéticos. Y dedicaron un capítulo de este reporte específicamente a Bitcoin. Lo llamaron Bitcoin, una revolución monetaria. Y también lo vamos a revisar más o menos rápido. Dice, de acuerdo a nuestras estimaciones, el precio de Bitcoin podría exceder el $1.000.000 para el año 2030. Y muestran algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que el volumen de transferencias a través de Bitcoin incrementó en un 463% en el 2021. Y eso significa que el volumen anual de pagos con Bitcoin sobrepasó al volumen de pagos de Visa. Visa, que es el gigante de los pagos. Y eso significa que aunque nosotros no lo veamos, porque al menos en México todavía no es algo tan común. Y sin importar lo que te haya dicho tu mamá o tu tía o tu vecino o tu amigo, Bitcoin es utilizado y muy utilizado por miles de personas en todo el mundo. Y hablan de que la base de holders institucionales está aumentando. Y aquí muestran la cantidad de bitcoins que tienen distintos tipos de organizaciones
y el porcentaje que esa cantidad representa con respecto al total de monedas en circulación. Y habla, por ejemplo, de que los ETFs tienen más de 816,000 bitcoins, países 263,000 bitcoins, compañías públicas 231,781 bitcoins y compañías privadas 174,000 bitcoins. Entre estos cuatro tipos de instituciones tienen casi el 8% de los bitcoins que existen. Y aquí muestran a los 10 más grandes holders de Bitcoin que lo han hecho del conocimiento público. Está Grayscale Bitcoin Trust, que es un ETF que tiene 654,000 bitcoins. Block One MicroStrategy, que ya lo habíamos mencionado, de Michael Saylor. CoinShares Tesla tiene 42,900 bitcoins y algunos otros ETFs. Mencionan el hecho de que El Salvador fue la primera nación en adoptar a Bitcoin como moneda de curso legal. Acá muestran la capitalización de mercado de las clases de activos más grandes en noviembre del 2021. Aquí muestran a Bitcoin cuando llegó a tener 1.1 billones de dólares de capitalización, el oro que tenía 10, el mercado accionario con 106 billones de dólares, el dinero fiat en circulación en el mundo, los bonos del tesoro en todo el mundo y la cantidad de dinero que hay en bienes raíces en el mundo con 220 billones de dólares. Y dicen, de acuerdo a nuestra investigación, la capitalización de Bitcoin podría escalar más de 25x en la próxima década. Y con eso cada uno excediendo el millón de dólares, es decir, cada Bitcoin. Y aquí muestran que si hiciera eso, un casi 26x, la capitalización de Bitcoin para el 2030 podría llegar a 28.5 billones de dólares. ¿Y eso qué significaría? Pero sobre todo, ¿de dónde sacan esa conclusión? Bueno, aquí explican que si Bitcoin llegara a una capitalización de 28.5 billones de dólares, cada Bitcoin llegaría a valer 1.36 millones de dólares. Ahora, ¿qué tendría que suceder para que eso ocurriera? Si Bitcoin llegara al 50% del valor de las transferencias de dinero internacionales para el 2030, eso agregaría 0.3 billones de dólares a la capitalización de Bitcoin. Si tomara el 10% del dinero circulante en el mundo, eso agregaría otros 2.8 billones de dólares a la capitalización. Si tomara el 25% del volumen de pagos en los Estados Unidos, eso agregaría otros 3.8 billones de dólares a la capitalización. Con que solo el 1% de las reservas del tesoro de los países se colocaran en Bitcoin, eso agregaría otros 3.8 billones de dólares. Como un activo inconfiscable, si solo el 5% de las fortunas de los individuos más ricos del mundo se colocaran en Bitcoin, eso agregaría otros 4 billones de dólares a su capitalización. Si el 2.55% de las inversiones institucionales se colocaran en Bitcoin, agregaría otros 4.1 billones de dólares. Si el 5% de las reservas de capital o del efectivo de las compañías del Standard & Poor's 500 se colocara en Bitcoin, agregaría otros 4.2 billones. Y si en los próximos 10 años más gente se educa y lo entiende, y además eso es algo a lo que nosotros podemos ayudar, con que Bitcoin llegue a tener el 50% de la capitalización total que tiene el oro, eso agregaría otros 5.5 billones de dólares a la capitalización de Bitcoin. Con eso se llegaría a los 28.5 billones y con eso cada Bitcoin llegaría a valer 1.36 millones de dólares. Ahora, ARK Invest y Cathie Wood son Nostradamus, pues no, tampoco. Igual que yo, no lo pueden saber, esto no es algo que vaya a suceder forzosamente, pero todo parece indicar que el mundo se está moviendo hacia allá y cada vez hay más adopción institucional y de todo tipo. Y bueno, sobre todo que ARK Invest no es cualquier institución, es un fondo de inversión, es una institución con muchísimo prestigio y pusieron los datos y el análisis para llegar a estas conclusiones. Y si Bitcoin no llega al millón de dólares en el 2030 y llega en el 2035 o en el 2040, pues qué importa, de cualquier manera, si invirtieras hoy en día que Bitcoin está alrededor de los 40,000 dólares, eso sería mucho más de un 20x. Inviertes 100,000 pesos y se convierten en más de 2 millones. Inviertes 1 millón y se convierten en más de 20 millones. ¿En dónde más puedes encontrar algo así? A lo mejor si estás viendo este curso dentro de 6 meses o dentro de un año y a lo mejor Bitcoin ya vale 100,000 dólares, de cualquier manera de 100,000 dólares a 1 millón de dólares, eso es un 10x. O si llega a 1.36 millones es un 13x. ¿En qué otro lugar podrías encontrar un rendimiento así?
Ahora te quiero mostrar también este artículo de Visual Capitalist. Es un poquito más viejo, se publicó en mayo del 2020, pero se los quiero mostrar para que se den una idea de la cantidad de dinero que hay en el mundo y que con que el 1 o el 3% de todo este valor se transfiriera hacia Bitcoin, podría sin ningún problema llegar a valer 1 millón o 10 millones de dólares. Y es que quiero que te des cuenta de que la cantidad de dinero o la cantidad de valores que existe o que está disponible en el mundo y que pudiera ser transferido o depositado en la capitalización de Bitcoin es prácticamente infinita. Pero nunca van a existir más de 21 millones de monedas de Bitcoin. Así que realmente el potencial de crecimiento que tiene su precio es inmenso. En este artículo lo que hizo Visual Capitalist es lo que saben hacer muy bien, que es representar información, datos, números de manera muy gráfica, muy visual. Lo que hacen es comparar el tamaño de los distintos mercados y el dinero que hay en el mundo. ¿Cómo funciona esta visualización? Cada cuadrito representa 100 billones, o sea, más bien en español 100.000 millones de dólares. La plata. Bitcoin está aquí y aquí está el resto de las criptomonedas. Tal vez esto hoy en día sea el doble, si tú quieres. Pero mira esto, el gasto militar, el déficit en el presupuesto de los Estados Unidos en el 2020, monedas y billetes en el mundo, las hojas de balance de la Reserva Federal, el dinero que tienen los billonarios o los multimillonarios, el oro y la cantidad de oro que hay en joyería y el oro que queda debajo de la tierra, la capitalización de las empresas de Fortune 500, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, que es Google, y Facebook. El mercado accionario, la oferta o la cantidad de dinero en el mundo, la deuda global, la cantidad de valores que hay en bienes raíces, la riqueza del mundo, Norteamérica, Europa, Asia, China, India, Latinoamérica, África, los derivados, es decir, los futuros y las opciones. ¿Te das cuenta? Esto es una locura. Y ve de nuevo la cantidad de dinero que hay invertido en criptomonedas. Con que el 1% de todo esto se invierte en Bitcoin, nos vamos a la luna. Pues bueno, hasta aquí vamos a llegar con esta clase. Yo sé que fue una clase bastante larga, pero quería mostrarles que no soy el único loco que piensa que Bitcoin va a llegar a 100.000 dólares o a 1 millón de dólares y que hay muchísimas razones para creer que eso va a suceder. Algunas de las más grandes instituciones de Wall Street y del mundo de las finanzas se están subiendo a este barco. Ahora, ¿hay alguna garantía de que esto va a suceder? Pues no. La realidad es que no podemos saberlo. Pero la historia nos mostró que durante sus primeros años, pese a tener todo en contra, Bitcoin sobrevivió y solamente siguió creciendo y creciendo y creciendo. Sabemos que Bitcoin tiene las cualidades que lo convierten en el mejor dinero que ha existido en la historia. Así que Bitcoin tiene todo para reemplazar al oro y hay muchísimas razones para creer que va a llegar a los precios de los que hemos hablado. Y no podemos estar seguros de que eso vaya a suceder. Pero si sucede, yo prefiero estar dentro y no ver cómo el tren se va sin mí. Por último, los voy a dejar con un video cortito en el que habla Greg Foss, otro grande del mundo de las finanzas, manager de fondos de cobertura con carteras con miles de millones de dólares y 32 años de experiencia en análisis y trading. Explain it to me like I'm 5. Yes. And I'm going to say this. No, if you're only 5 and I need to explain this to you, then go and focus on something else, because this is where Wall Street takes money from 5-year-olds and basically says, thanks for showing up. Go get some more money from your papa and come back, and I'm going to take that money from you as well. Okay? Don't fucking do it. Now, why is Bitcoin the perfect option? I'm not talking shit that I'm speculating this will happen, or it's not. This is math. And math is the base layer of language. And if you don't believe this is the truth, then you fucking failed mathematics, you stupid idiots. All right? Do the math, don't overthink shit, and don't hope that this doesn't happen without having hedges in place, because then you are like Peter Schiff. Okay? You have made a horrible risk management decision. Don't check the price of Bitcoin every day. Right? This is a 20-year investment. How about you and I plan another podcast for, what year are we, 2022? 2042, all right? I hope you're still doing podcasts, and I hope to be one of your guests in 2042. And then we will talk about, you remember 20 years ago, the price of Bitcoin was here, and that was like
$40 million US per coin, we'd be like, yeah, can you imagine that people didn't understand that it was pure mathematics? Nos vemos en la próxima clase.